Hemos estado señalando en las clases anteriores que la, la importancia y la relevancia de la formulación de un proyecto de inversión va a estar centrado en el análisis que desarrollemos en la identificación del problema y de las causas que generan el problema. Con lo que quiero señalar que si no tenemos adecuadamente identificado el problema y las causas que lo generan, no va a ser posible, colegas, no va a ser posible resolver el problema identificado. Ya, con lo que quiero señalar es que es muy importante para todo formulador de proyectos, eh, y el evaluador conocer el proceso más adecuado, más pertinente para identificar el problema y las causas que lo generan, ¿no? Acá hay algunos conceptos que ya hemos estado señalando en anteriores oportunidades. Conceptos tales como área de estudio o área de influencia, unidad productora de bienes o servicios involucrados, ¿no? Ahora vamos a reforzar la idea de que el análisis de involucrados es importantísimo porque de ellos va a depender el éxito de la formulación y de la ejecución del proyecto de inversión. También, y bueno, definitivamente que todo ello también va a formar parte de lo que es un diagnóstico, ¿no? Y después tenemos la identificación del problema mismo con sus causas, planteamiento de objetivos y el planteamiento de nuestras alternativas de solución. Entonces, un diagnóstico, ya sea para un proyecto de inversión o para una IOR, definitivamente no solo va a ser recopilar información, ¿no? Como hay veces tenemos algunos colegas que elaboran proyectos de inversión y se centran única y exclusivamente en juntar toda la información posible, ¿no? Juntan toda la información posible y nos lo remiten para evaluación, ¿no es cierto? Pero no ha habido un análisis de la información eh, evaluada, considerada, analizada en ese contexto. Si no juntan información, ya sea información primaria, secundaria, lo agrupan y dicen, acá está el diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico tiene que tener definitivamente una estructura en la que podamos mostrar, en la que podamos, en la que podamos mostrar que cuál es la realidad que se está enfrentando en ese espacio geográfico, no en ese territorio, en esa unidad productora, que contiene tanto información primaria y información secundaria. Ya sabemos, ¿no? Que la información primaria, es decir, toda aquella información que se trabaja en campo, la información secundaria es información que se obtiene de publicaciones, proyectos anteriores, etc. Algo que quiero recalcar y precisar es que el diagnóstico no es una fotografía de la situación existente. Es decir, si en este momento, por ejemplo, estamos viendo la posibilidad de que nos está afectando uno puede afectar un fenómeno del niño, y existe la posibilidad que se presenten deslizamientos, ¿no es cierto? Eh, la razón por la cual puede haber deslizamiento y esos huaicos puedan afectar a la población, no es un escenario que lo estamos viviendo de hoy. Bien, todos nosotros sabemos que a consecuencia de las lluvias, ¿no es cierto? En gran parte de la costa peruana, Lima, Piura, etcétera,
dado que no tiene una construcción preparada para esos eventos, lo más probable es que nos generen daños materiales y daños personales. Entonces, el diagnóstico tiene que mostrar esa situación, no solo lo que estamos viviendo ahora, sino desde cuando por ejemplo, se pobló la zona, si se respetaron las avenidas de los ríos, si se respetó el espacio por el cual ya se tenía identificado que había huaicos, ¿cierto? Porque la naturaleza abre por sí sola su propio camino. Entonces, toda esa información va a ser importante, necesaria y relevante a la hora que podamos plantear nuestro proyecto de inversión. Repito, no es una fotografía de la situación actual, es la situación actual y todo lo que ha antecedido. ¿Correcto? Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda o consulta? Me quedo atento a sus preguntas si es que en caso las tuviesen a bien plantear. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Hemos estado señalando tres puntos muy importantes que tienen que tener el diagnóstico, ¿no? Y las funciones que éstas deben contener. ¿Cuáles son? La necesidad de hacer que nuestro diagnóstico cumpla con una función descriptiva, que significa señalar cuál es la situación actual que estamos enfrentando, ¿no? Teniendo en consideración los antecedentes. Y cuando hablamos de los antecedentes, eh, involucramos a lo que es la función explicativa, que va a considerar lo que es eh, qué ha generado la situación actual. Davis Carrillo Wilmer John dice, ¿qué tan relevante es contar con evidencia y o datos que respalden la realidad del problema? Muy relevante, señor Wilmer John, porque si no tenemos datos y evidencias de las causas que nos están generando el problema, no sabemos qué es lo que vamos a querer o poder resolver. Pongo un ejemplo, pongo un ejemplo. No es, eh, es- eh, este diagnóstico, señor Wilmer, es como cuando usted va al médico. Es muy relevante, muy importante para el médico saber qué es lo que le ocasiona un dolor de cabeza. Porque si no sabe cuál es la razón que le origina el dolor de cabeza, le puede dar medicina para la presión, le puede dar medicina para la glucosa, le puede dar medicina para la migraña, le puede dar sedantes por estrés, etcétera. Entonces, no va a poder resolver correctamente el problema si es que no tiene claro cuál es la razón que lo origina. En ese sentido, en ese sentido, en los proyectos de inversión sucede la misma situación. Si usted no tiene identificado cuál es las causas que originan el problema, muy poco hará para poder resolver el problema. Y para eso necesitamos un diagnóstico lo más preciso posible, lo más preciso posible, porque de lo contrario vamos a caer en la realidad que vivimos a la fecha. Mucha gente dice, siempre se nos cae el río y siempre morimos. Construimos un puente y siempre se lo lleva la corriente. Entonces, si siempre sucede lo mismo, hay algo que estamos haciendo mal. Y ese algo que estamos haciendo mal es que no elaboramos un correcto diagnóstico con información precisa.
En ese sentido, señor Wilmer, espero haber resuelto su inquietud y si tuviese alguna inquietud adicional, con mucho gusto, por favor, nos las podría volver a plantear. Decíamos que las funciones del diagnóstico va a estar asociada a tres funciones, ¿no? Descriptiva, hablaba de la explicativa, había señalado que era necesario precisar qué ha generado esta situación actual, como también la función prospectiva, que implicaría señalar cómo evolucionará a futuro, ¿no? O sea, en este momento ya todos nos estamos preguntando qué va a pasar con nuestro país, con ciudades de Piura, Lima o muchas otras ciudades de nuestro país, cuando enero, febrero, el fenómeno del niño se, se presente, se evidencie en las consideraciones que se están estimando. ¿Qué va a pasar? Va a haber inundaciones, va a haber más huaicos, va a haber sequías, va a haber bloqueo de carreteras a consecuencia de los huaicos. Muchas cosas podrán pasar, muchas cosas podrán pasar, y eso forma parte de nuestro análisis, ¿no? Considerando lo que será la función descriptiva, explicativa y prospectiva, ¿no? Esos tres puntos son muy relevantes el momento de que hagamos nuestro diagnóstico. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda o consulta, por favor? El señor Wilmer escribe, ¿no? Es allí la importancia de contar con evidencia de fuentes oficiales propias del contexto local o de carácter referencial. Así es. Es correcto, señor Carrillo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o consulta adicional. Yo con mucho gusto estoy llano a absolverlas. También tenemos en los ejes de análisis en el diagnóstico, ¿no? Acá estamos referidos a los contenidos mínimos del perfil vigente. Proponen tres ejes de análisis para el diagnóstico, como se muestran en la ilustración. Acá, colegas, he tratado de graficar algunos puntos muy importantes que ustedes los deben tener en cuenta. Número uno es el análisis de involucrados que se ubican dentro del área de estudio o del área de influencia, así como la unidad productora. De acuerdo a la imagen que ustedes perciben, tenemos a una unidad productora que es un canal de riego, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes también perciben. Y dentro de lo que son los involucrados, tenemos a, a personas, ¿no es cierto?, que viven en esa zona, en ese pueblo, en ese distrito, en ese centro poblado, que directa o indirectamente se involucran con la gestión y la operación de la propia unidad productora. Habíamos estado señalando, colocando algunos ejemplos, tipo Tía María, tipo Conga, que así como hay población que puede estar a favor de la implementación, de la ejecución de un proyecto de inversión, también hay muchísima gente
que no está a favor, que también está en contra. Y es razonable y es necesario entender y respetar su posición. Pero parte de la elaboración del proyecto de inversión va a constituir la posibilidad de poder entender las posiciones de los que estarán a favor y de los que están en contra y buscar un equilibrio para que los proyectos de inversión se ejecuten. Porque de lo contrario, si es que no se pueden ejecutar, los que van a llevar la peor parte definitivamente son los mismos involucrados, son las personas que van a depender de nuestro servicio público.